Bueno, esta señal de PWM, al ser una señal que varía en el tiempo, me va a permitir, como había mencionado, generar un voltaje medio. Digamos que así es mi señal. Entonces, eh, yo tengo por un lado una señal que varía en el tiempo, igual como estamos hablando del PIC, que son señales de entre 0 y 5 voltios. Voy a tener 0 voltios aquí, 5 voltios acá. Entonces voy a tener aquí mi periodo de funcionamiento, que es donde la señal se repite. Y entonces cuando ustedes revisaron estos conceptos, que era el voltaje medio, el voltaje RMS y todas esas cosas, el voltaje medio al final, pues igual tenían una integral, ¿no? Era la integral de la onda en el periodo de tiempo. Esa era la idea del voltaje medio. Como esta es una onda cuadrada, es mucho más sencillo en ese caso, ¿no? Porque no es una senoidal ni nada por el estilo. Entonces, el voltaje medio que yo obtengo en esta señal de aquí va a ser, realmente va a ser el tiempo, la relación que existe entre el tiempo que está en alto versus el periodo, y eso multiplicado por el voltaje, sí, el valor máximo que tiene esta señal, que en este caso serían 5 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, tengo yo aquí un 20%, entonces el voltaje medio va a ser 0,2 por los 5 voltios, que sería 1 voltio. Ese sería el voltaje medio, porque es una onda cuadrada. Si voy variando yo y voy aumentando esta relación de trabajo del 20% al 30, al 40, etcétera, etcétera, voy a lograr que mi voltaje medio sea un valor mayor o menor. Si yo tuviera, imaginen, yo tuviera aquí el pin del PIC, digamos que aquí está el CCP1, y de aquí le paso a un circuito que este circuito puede ser un circuito eh, rectificador. Esto, que puede ser una resistencia y un capacitor, de hecho. Lo que voy a lograr aquí es que yo voy a tener una señal, aquí voy a tener mi señal que va a ser una señal así cuadrada. Pero si después de eso yo por alguna razón le paso a través de un rectificador o algún circuito que me permita evitar estos cambios, lo que voy a obtener es un voltaje medio. Prácticamente acá mi idea es obtener un voltaje medio. Esta es una manera que podemos pensar para tener una salida analógica. Aquí, bueno, aquí, esta señal de aquí sería la señal analógica. Porque yo puedo variar en el tiempo esta relación de trabajo y digo, a ver, dependiendo de cuál es el valor que yo quiera a la salida, voy a poner una relación de trabajo. Si yo quisiera un valor medio de 2,5 voltios, pues le pongo al 50%. Si quiero una señal de 3,75 voltios, por ejemplo, necesitaré, necesitaré tener, dependiendo de qué tan precisa quiera yo a la salida esta señal, este voltaje medio, voy a necesitar controlar la relación de trabajo con mayor o menor precisión. Entonces, si yo digo aquí, por ejemplo, quiero 3,75 voltios, significará que mi relación de trabajo va a ser del 75%. 0,75 por 5 voltios es 3,75 voltios, por ejemplo. Entonces, o si quisiera yo que tuviera un voltaje aún más, con más decimales, con, no sé, un 3,05 voltios, etcétera, entonces podría yo encontrar cuál es esta relación que me va a permitir tener un voltaje medio de estas características. Yo este voltaje medio, como vimos aquí, cuando estábamos simulándolo, teníamos nuestras ondas cuadradas. Si yo creo que sí me va a dejar ver, no, no creo que me deje ver, pero veamos si me deja ver el voltaje medio. En aquí, quiero ver si me deja. Porque si tuviéramos un multímetro, ahí sí, con seguridad podríamos ver cuál es el valor medio. Porque el multímetro, recuerden, el multímetro mide valores medios
en señales DC. Cuando le pongo en DC, el multímetro mide señales, valores medios, y cuando le pongo en AC mide RMS. Entonces, RMS. Pero bueno, solo mide normalmente voltajes más que corriente. Entonces, veamos si es que nos muestra el voltaje medio. Voy a verle variando por el tiempo. No, sí debería haber ahí el voltaje, pero no me sirve. No, ok. Por alguna razón no me deja simular esa parte. Ujú. Y eso que sí está la señal, pero no me deja ver. Bueno, en todo caso, eso sería lo que yo observaría si tuviera un multímetro, ¿no? Vería, mediría, le pongo en DC y voy a medir este voltaje medio, que puede ser una onda así cuadrada, o le puedo pasar yo a través de un rectificador para que la onda que aparezca sea un poco más suave, es decir, tenga menos cambios bruscos. Ya depende de la aplicación. Profe, una pregunta. Claro. Profe, no entendí exactamente bien esta parte del voltaje medio. O sea, por ejemplo, si está trabajando el 20%, el flanco de subida solo va a llegar hasta 1 voltio. ¿Sí, verdad? No. A ver, espérense. Déjenme Es que ver. no lo entendí muy bien. Ok, Mm. ya. A ver, ¿dónde está? Déjenme ver esto de aquí. Mm, quiero la ecuación del voltaje medio. Cuando ustedes dieron la electrónica, la de las 5, normalmente entienden el concepto o la diferencia entre lo que es el voltaje medio y el voltaje RMS. ¿Qué era el voltaje RMS? ¿Se acuerdan cómo encontraban el voltaje RMS de una señal? Creo que era uno sobre el periodo por la integral entre los valores del periodo y la ecuación. Algo así era. Ok, ecuación al cuadrado. Sí, Ujú, sí, algo así. algo así. Ok, ya. Entonces, ok, eso es como lo encuentras, pero en realidad, ¿qué significa esto del valor RMS, que también recibe el nombre de valor eficaz? ¿Cuál sería una cosa es saber calcularle, decir, esto se calcula de esta manera, pero ¿cuál es la interpretación del valor RMS? Ujú. Ahí estamos. O sea, sé calcularla, pero no sé qué significa. Ok. Entonces, normalmente tratemos de entender un poco que, mira, justo aquí apareció una diapositiva que nos va a ayudar con eso. ¿No era el valor de una fuente en DC para producir la misma potencia que en AC? Algo así era. Ok, el valor RMS viene a ser como el valor, se llama también eficaz, ¿no? En español, porque es el valor el que realmente estoy aprovechando de esa fuente de voltaje, porque cuando tú tienes un valor que varía en el tiempo, lo que sucede con esa onda es que vas a tener desde cero hasta el valor máximo y otra vez vuelve a cero, y así tienes este comportamiento que varía en el tiempo. Entonces, si vas a tener una señal que a veces te da más, tienes más voltaje, tienes menos voltaje, ¿cuál realmente es el voltaje que tú puedes decir es como que el constante o el eficaz o el que te va a aportar a tu señal? Entonces ahí calculábamos el voltaje RMS. Pero toda señal también tiene una componente de C. Y esa componente de C se calculaba utilizando esta ecuación de aquí, que el voltaje de C o el voltaje medio, que es lo mismo, era igual a 1 sobre el periodo, la integral entre 0 y t de la función del voltaje por el tiempo. Y eso es lo que estábamos haciendo con esta otra ecuación. Entonces, utilizando esa misma, decía, no, a ver, ay, que el voltaje de C era igual a 1 sobre el tiempo, la integral entre 0 y t de la función del voltaje, que va a depender del tiempo, por dt. Esa era esa es la ecuación.
También a este voltaje de C también se le conoce como voltaje medio. Es otro nombre que también se le puede dar. Entonces, yendo a esta ecuación, digamos, ¿no? Eh, ok, entonces yendo a esta ecuación, voy a decir que esta es la integral de 1 sobre el tiempo y el voltaje. El voltaje resulta que yo aquí nada más tengo 5 voltios, este tiempo de aquí. Entonces, entre 0 y A, que va a ser mi tiempo, va a estar todo en segundos. La señal vale 5 voltios. Y esto por dt. Pero son, como es una señal constante, realmente no tiene una componente de tiempo. Entonces, si yo integro eso, me quedaría 1 sobre t, 5t evaluado entre 0 y a. Eso es lo que me quedaría. Entonces, 1 sobre t, 5 por a. Pero a, que era el tiempo en alto, dividido para esta relación de aquí, de a sobre t, por los 5 voltios, esto de aquí es el 10%, el 20%, el 30%. Entonces, siempre eso es lo que voy a observar. ¿Cuál va a ser mi voltaje de C? El voltaje promedio de C de toda esta función va a ser en este caso justo el 0,2 o el 20% por los 5 voltios, y entonces esto me daba 1 voltio. Eso quiere decir que el voltaje efectivo que yo tengo, perdón, ya. El voltaje efectivo que yo tengo es 1 voltio con esa relación de trabajo. Porque esta es una señal cuadrada. Entonces, en una señal cuadrada es mucho más fácil hacer esta integral en el tiempo y la. Mientras que si fuera una señal senoidal o una triangular, debería ahí utilizar que la ecuación de la recta y muchas otras cosas. Pero esto es para evidenciar que lo que hicimos aquí fue esto, ¿no? Siempre calcular la relación de trabajo por el voltaje máximo que tiene esa señal, porque eso es realmente lo efectivo que yo tengo. Entonces, a medida que yo aumento el tiempo que la señal pasa en alto, obviamente voy a tener más voltaje en un mayor tiempo y eso va a hacer que mi voltaje medio vaya aumentando. Si es del 50%, ya no voy a tener 1 voltio, voy a tener 2,5 voltios. Si es todo el tiempo está la señal en alto, pues obviamente tengo la señal máxima, que son 5 voltios. A eso me refiero con el voltaje medio. Es el voltaje efectivo de una señal, el voltaje de C efectivo. Porque esta señal de aquí es una señal que va entre 0 y 5 voltios, no tiene voltajes negativos ni nada por el estilo. Entonces, si yo le paso esto a través de un rectificador, que podría ser una resistencia y un capacidor, puede hacer que esta señal, de hecho, sea un poco más suave para que no tenga estas variaciones tan grandes y convertirla en una señal de C que yo puedo variar y puedo controlar. Entonces digo, yo quiero tener a la salida 1 voltio, 5 voltios, 3,5, 4 algo. Entonces lo que voy haciendo es variarle esta relación de trabajo para que el voltaje medio sea mayor o sea menor. Esa es una de las cosas. Entonces, por eso les decía que esta es la manera en que yo tengo, es este de aquí sería como un DAC, porque yo tengo un valor digital, ¿no es cierto? El PIC hace la parte digital, porque yo al PIC le digo en estos registros, en el CCPR1L y en esos otros 2 bits, le voy cargando un valor que va variando dependiendo de la relación de trabajo que yo tenga. Y decíamos que ese valor, como era de 10 bits, iba a cambiar entre 0 y 1023, porque era de 10 bits. Ese valor de aquí ocasiona una señal cuadrada de estas características con una relación de trabajo que varía en el tiempo, y como esa relación de trabajo varía en el tiempo y le pongo acá un rectificador, ahora acá tengo una señal analógica, porque cambia en el tiempo. Esa es una manera de hacer esa sería la versión de qué es lo que tengo de DAC en el controlador. Eso es lo que yo tengo ahí, la parte del DAC. La del ADC ya vamos a revisar más adelante, pero por el momento la parte del DAC. Ok. ¿Quedó claro, Ricardo? ¿Sí? Sí, profe, sí, sí, ahí sí, ya quedó claro. Ya, ok, listo. Ahora, esta no es de hecho, esta no es la, sería,
No es por esto que tenemos dos señales PWM en el microcontrolador. Las señales PWM eh, pueden usarse, como les mencionaba aquí, para generar una señal analógica, pero la verdad es que el PWM está más diseñado para controlar motores y motores DC, principalmente. Específicamente diría yo los motores DC. Entonces, ¿qué sucede? Los motores DC, voy a dibujarle así. Digamos que aquí tengo un motor DC. Entonces, todos creo que han trabajado con estos motores DC, que son estos amarillitos que tienen su propia caja reductora y los hemos puesto a funcionar alguna vez para alguna cosa. Ahora, el detalle es que estos motores DC van a tener, normalmente yo les alimento. ¿Alguien sabe con cuánto voltaje alimenta esos motores DC pequeños, esos amarillos? 9 voltios. Ok, dice 9 voltios. Lo común es 9 voltios, habría que ver las especificaciones, habrá otros, creo que los amarillos sí son a 9, hay otros que trabajan a 12. Normalmente difícil, es más complejo encontrar motores que trabajen a menos voltaje. Pero bueno, tengo un motor que ver. Entonces, en un motor, normalmente cuando yo hablo de un motor, por ejemplo el motor DC, me interesa controlar dos características. La velocidad, eso es algo fundamental para controlar en un motor la velocidad, y también el sentido de giro. Es decir, gira horariamente, antihorariamente, esas serían las dos cosas, los dos parámetros no más importantes, pero importantes de controlar. En todas estas aplicaciones, igual que haremos, vamos a ver, vamos a probar, creo que también sí se puede probar en el simulador un motor de C, creo que sí, no me acuerdo si lo hemos hecho. Pero hay otras características adicionales que uno quisiera controlar en un motor. Cuando el motor no tiene nada acoplado a su eje, no hay ningún problema con controlarle la velocidad o el sentido de giro. Pero el momento que un motor tiene acoplado algo al eje, ya es otra historia, porque cuando tiene una carga van a actuar todas estas fuerzas que la inercia del cuerpo que esté atado al eje del motor, eso realmente ya ejerce otras historias más. Entonces ahí se empieza a pensar en el torque, por ejemplo, en la potencia y en otras características importantes. Pero por el momento vamos a centrarnos y vamos a pensar que cuando yo tengo un motor DC, quiero controlar la velocidad y el sentido de giro. Para poder controlar estas dos variables, la velocidad se controla o la velocidad está directamente relacionada. Voy a ponerle velocidad. mm, sí, pongamos así, con el voltaje de alimentación. A ver, aquí le pusimos DC, entonces DC. Entonces, mientras el voltaje de alimentación sea mayor, la velocidad que puede alcanzar el motor va a ser mayor. Entonces ya tenemos, nos dice, ¿no? Que decía su compañero, con 9 voltios trabaja bien el motor. Entonces, esa sería como que si el fabricante me dice, este motor es de 9 voltios, ese voltaje, esa información se le conoce como el voltaje nominal, porque es la información a la que el fabricante me dice que va a trabajar bien. Y si es que encuentro bien información, normalmente también me hablan de dos características, el voltaje nominal y la velocidad nominal. ¿Qué sería la velocidad que va a alcanzar este motor, que tendría este motor al voltaje de alimentación? Con esos motores amarillos que nosotros solemos utilizar para el laboratorio, esos de ahí ya tienen una caja reductora internamente. Entonces las velocidades a las que se mueve son más bajas, ¿no? Porque un motor de C se estima que se mueve más o menos entre 3.000 y 5.000 revoluciones por minuto. Eso es lo que puede, la cantidad de revoluciones que puede dar un motor. Como eso les digo, los amarillos tienen una caja reductora, entonces ya no voy a ver esta cantidad que es bastante grande de revoluciones por minuto. Pero para que tengan una idea. Ahora, ¿alguna vez le han alimentado con menos a un motor y no se les ha movido? Porque si ustedes, uno puede jugar, ¿no? Puede decir, le voy a poner más voltaje, le pongo menos voltaje. Y voy a ver, de hecho, que existe una relación casi lineal entre
el voltaje con el que yo le alimento y la respuesta de la velocidad. Entonces, más o menos así. Esa sería la respuesta dependiendo del voltaje que yo le ponga, la velocidad a la que puede llegar mi motor. Pero aparece este voltaje de aquí. Entonces, no es una relación lineal de que empiece en 0 y llega a 9 voltios, para nada. En realidad necesita un voltaje, este voltaje de aquí, para que sería como que el voltaje mínimo que debería alimentar a mi motor para que pueda empezar a moverse, para sacarle de su estado de reposo. No es que le pongo 0.1 voltios y ya lo logra, no, necesita un poco más de voltaje. Pero bueno, en todo caso, cuando yo quiero controlar la velocidad de un motor, voy a variar este voltaje de alimentación de aquí. Voy a necesitar, si quiero que se mueva más rápido, si quiero que tenga la velocidad máxima, le pongo 9 voltios. ¿Le puedo poner más voltaje y esperar que se mueva más rápido? Sí. Este rango de aquí, este espectro de aquí es como que lo óptimo, donde el fabricante me dice, usted trabaja en esas características y le va a funcionar bien. No va a tener ningún problema. Pero ahí yo puedo decir, pero yo quiero que vaya un poco más rápido. Entonces le aumento el voltaje, lo puedo aumentar, le saco, ya no está trabajando en la parte nominal o la recomendada por el fabricante, sino que está trabajando, se está esforzando el motor. ¿Puedo lograrlo? ¿Puedo hacer eso? ¿Se me va a dañar el motor? Puedo hacer eso o sea, puedo hacerlo, pero no me va a funcionar a largo plazo, porque físicamente estoy desgastando al motor. Eléctricamente no va a tener demasiados problemas, el problema es físico, es más mecánico en ese sentido, porque está diseñado para que se mueva a esas velocidades, para que tenga ese voltaje y sobre todo por la corriente que puede soportar el motor que circule por su bobinado, todas las cosas que tiene internamente. Entonces sí se puede trabajar, sí se puede sobreesforzar a un motor. Existe, de hecho, hay una ecuación que no me acuerdo, no es parte tampoco de esta materia. Cuando vean la parte de motores seguramente la explorarán, pero donde nos dicen que cuál es como que si le quiero esforzar a un motor, con qué frecuencia puedo sobreesforzarle. Por ejemplo, si un motor va a trabajar, el fabricante me dice puede trabajar 8 horas diarias en esas características y no le va a pasar nada. Esas serían las nominales. O puede trabajar media hora cada 2 horas sobreesforzado. Igual es como que el promedio de trabajo del motor va a permitir que funcione bien todo ese tiempo y no le voy a dañar. También existe estas relaciones que un poco algunas están dadas por el fabricante. Obviamente el fabricante no me va a decir, claro, cómprese este motor y sobreesfuércele, mejor cómprese un motor más adecuado para las características que tiene. Pero puede haber ocasiones donde uno necesite para algo o sea, tengo un motor y le quiero ajustar para otra aplicación, podría funcionar. En todo caso, el, el controlar el voltaje con el que se le alimenta a un motor me va a permitir controlar la velocidad a la que se mueve. Entonces, el PWM se encarga de eso. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo cuando yo varío mi PWM es que si yo quiero una velocidad, por ejemplo, si quiero la velocidad máxima, si quiero la velocidad máxima, por ejemplo, quiero 9 voltios, voy a decir, ok, para 9 voltios necesito que mi señal esté al máximo, ¿no? El 100% de mi señal, que todo el tiempo esté encendido. Si quiero que esté a la mitad, o bueno, dependiendo de cómo nos diga el fabricante, cuál sea esta relación. Entonces aquí resulta que es el 65%. Entonces le tengo que cambiar esta relación de trabajo para variar el voltaje medio y que la velocidad esté en otro rango y yo tenga el 65% de la velocidad a la que quiero alcanzar. Y con eso puedo yo variar. Eso quiere decir que no es que mi 0% no va a ser cuando tenga 0 voltios. Seguramente mi 0% de aquí va a ser tal vez cuando, perdón, este está mal escrito, que cuando yo tenga que para sacarle darle ese extra para que pueda empezar a moverse. Seguramente no es que digo, le pongo el 0.1% del voltaje y listo, empieza a moverse, no. Tal vez puede ser el 20%, por ejemplo. Digo, con el 20% de mi señal
ya no se mueve el motor. Del 21, 22, ahí recién empiezo a ver esto, un movimiento del motor. Entonces el PWM se utiliza precisamente para eso, para poder controlar los movimientos de los motores. Ahora estamos hablando de que este dispositivo de aquí, el microcontrolador, es un dispositivo TTL, es un dispositivo lógico. Entonces el micro, vamos a ponerle aquí, digamos que este es el CCP1, trabaja a 5 voltios. Y por ahí me dicen, pero el motor, yo tengo acá mi motor, voy a poner, a ver acá. Pero yo tengo mi motor y mi motor me dicen que trabaja a 9 voltios. Entonces, ¿qué hago si este trabaja a 5 voltios y el otro trabaja a 9 voltios? ¿Qué puedo hacer? Entonces, recuerden que la idea no es que el controlador le dé toda la corriente a un motor. De hecho, no hay que hacer eso jamás. O sea, el controlador, el PIC, hasta en el simulador lo pueden poner y les va a decir, claro, si ya hasta pueden ver que se mueve el motor, pero en la vida real no. Porque recordemos que el controlador tiene su corriente máxima de salida, que es de 25 miliamperios, o creo que era 20 miliamperios. Eso es lo máximo que yo le puedo sacar a un pin. Con 25 miliamperios, esos 25 miliamperios para un motor no son nada. Normalmente estos motores de aquí, dependiendo de la clase y las condiciones, pero más o menos me van a consumir como 250 miliamperios, más o menos. Entonces, esa energía no puede salir del controlador. El controlador, cualquier controlador, está diseñado, como dice su nombre, para controlar una señal, para dar señales de aviso o de activación, más no para pedirle toda la energía al controlador. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Tengo diferentes opciones. Por ejemplo, una de ellas sería eh, Podríamos usar un transistor en forma de switch. exactamente. De hecho, el transistor es la mejor opción. Entonces, tengo aquí, dimensionaré yo mi resistencia, un transistor en corte saturación, ¿no? Hago esto y le pongo acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando aquí haya... sí, sí está bien. A ver, espérense. De tierra. No, ahí está. Ahí está al revés. Voy a ponerle más acá. Exacto. Entonces aquí pongo mi voltaje. Voy a poner acá mi motor. Y así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese sentido? Voy a tener mi onda, ¿no es cierto? Que va a estar así, la del PWM. Eso va a permitir que el transistor también se conecte y se desconecte. Entonces, esta onda de aquí era de 0 a 5 voltios y lo que estoy haciendo es decirle, ahora el transistor, trabajar como un switch, ¿no? Se abre, se cierra, se abre, se cierra y finalmente el transistor va a permitir que haya voltaje o no haya voltaje utilizando esta fuente de aquí. Esa es una de las cosas que yo podría hacer. En este caso, por cómo he conectado las cosas, podría decir que ambos comparten la misma tierra. No es tampoco muy recomendable hacer esto de que eh, tengan la misma tierra cuando hablo de motores. O sea, sí funciona, pero no es lo recomendable dependiendo de lo que vaya a suceder. Ok, entonces, eh, esa sería una de las opciones. Otra de las opciones que suele gustar mucho es decir, voy a utilizar un relé, porque los relés como que son más fáciles. Alguna vez tuvimos en un laboratorio, creo que era con Juan Esteban, que el transistor no le funcionó nunca, ¿verdad, Juan Esteban? O sea, no sabíamos por qué nos servía, pero cuando utilicé un puente H, ahí sí valía. Ok, pero por alguna razón en esa práctica nunca le funcionaron en corte saturación los transistores. Eso sí me acuerdo que nos pasó. Pero los puente H también son transistores, solo que internamente tienen como que Sí, más protecciones. no con ninguno y utilizamos los TIP, somos el 3906 y nada, valía. Ajá, no me acuerdo ni qué pasó, sí, justo, sí me acuerdo que se murió todo, pero en realidad sí es una mejor opción utilizar un transistor. Otra opción,
ahorita que mencionábamos sería tener aquí un pin. Ojo, no estamos hablando de cosas electrónicas, o sea, me refiero a placas, a dispositivos que yo pondría, por ejemplo, en un robot pequeño y cosas así. Otra opción, por ahí hay otros elementos que son los relés. Entonces, los relés, igual, suelen tener un contacto así. Normalmente le ponen así, donde aquí viene la señal de activación. Digamos que esta podría ser mi señal PWM. Y acá está así. Entonces aquí le podría poner mis 9 voltios, por ejemplo. Viene acá mi motor y mi tierra. Así. Esta es otra forma en que yo podría decir, voy a utilizar un relé. Los relés, ahora, bueno, no, igual no. Tengo mi señal así y mi otra señal. Entonces esta es la de 9 voltios y la de arriba es la de 5 voltios. ¿Puedo utilizar esta configuración? O sea, de poder puedo utilizar. El problema de utilizar esta configuración y porque yo le recomendaría cuál es mi criterio para decir o transistor o un relé, porque al final el relé físicamente es un elemento más robusto, ustedes lo habrán visto, se ve así como que hasta más poderoso. El problema es que los relés generan ruido electromagnético. Creo que la siguiente electrónica que ven ustedes tiene que ver con todo esto del electromagnetismo. Creo. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que yo tengo dentro, internamente lo que yo tengo es este elemento de aquí, que es un inductor. Este inductor, cuando pasa una corriente por este inductor, se genera un campo magnético. Y entonces, como todos hemos jugado con los imanes, cuando yo tengo un imán, la característica de los imanes es que pueden atraer a los elementos metálicos. Entonces, esto es lo que sucede. Pasa por aquí una corriente en este elemento que es un inductor, esa corriente genera un campo magnético, que normalmente se escribe como B. Ese campo magnético atrae físicamente unas plaquitas internas, son unas placas metálicas que existen, con unos contactos metálicos dentro del relé y este relé se cierra. Y entonces es un switch, ¿no? Al final esto es un switch, se cierra y permite el paso del voltaje de la corriente desde la fuente de alimentación, esta corriente que decíamos que más o menos para el motor debería ser, dependiendo del motor, más o menos 250 miliamperios. Eso es lo que hace un relé. El transistor hace exactamente lo mismo, va a permitir, pasa la corriente, conmuta el transistor, pasa de corta saturación, funciona como un interruptor y permite pasar la corriente. Hace lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre que yo utilice el uno y el otro? Este elemento de aquí genera, al generar un campo magnético, los campos magnéticos interactúan con el entorno y cuando se genera un campo magnético y hay un cable como este de aquí, puede haber ruido y se pueden generar corrientes parásitas, que son como que corrientes fantasmas o voltajes, y al final se traducen en voltajes que yo no quiero que estén ahí. Por las vibraciones, por el campo magnético, entonces no me conviene demasiado. Y si yo estoy trabajando a una frecuencia alta, este dispositivo de aquí va a estar conmutando todo el tiempo. O sea, se abre, se cierra, se abre, se cierra, se abre, se cierra. Y todo esto, estamos hablando ya vibraciones y cosas así. Entonces, los relés no están recomendados para que trabajen o sea, están recomendados para que se activen y se queden activados, pero no para que sufran esto de activación, desactivación, activación, desactivación, que es lo que va a generar esta señal de aquí. Porque cuando tenga voltaje va a decir, ahorita hay corriente aquí, ahora ya no hay corriente, ahora hay corriente, ahora ya no hay corriente. Entonces eso va a hacer que se conecta, se desconecta, se conecta, se desconecta. Todo ese movimiento no es lo más aconsejable. Por eso es que los transistores realmente sí son una mejor opción, porque no generan ese ruido mecánico. No tengo inductores, no voy a tener un campo magnético, entonces de alguna forma es más limpia esta manera en que puede conectarse o desconectarse a la fuente de alimentación. Además que pueden trabajar a frecuencias altas.
Con frecuencias altas me refiero que pueden trabajar en el orden de los kilohercios. Los motores, se recomienda que todo el motor DC trabaje en un rango de entre 1 kilohercio, o sea, esta onda que vamos a variar nosotros, este PWM, puede estar entre 1 kilohercio y 5 kilohercios. Esa de ahí es una frecuencia aceptable para un motor DC. Entonces yo puedo generar una señal PWM de frecuencia 5 kilohercios y jugar con esta variación de la relación de trabajo para que tenga más velocidad o menos velocidad y va a funcionar y va a funcionar bastante bien. No se velocidades más bajas, puedo utilizarlas, sí, pero el motor va a sentir un poco esto. La ventaja de trabajar en estas frecuencias es que a pesar de que la señal es así como vemos que se enciende, se conecta, es como que se conecta y se desconecta de la fuente de alimentación. Debido a la inercia del motor, el motor no se desconecta del todo, ¿no? Entonces, al final es como que lo que yo logro con esta señal PWM es que el motor reciba un voltaje medio en el tiempo. Entonces, al final eso es lo que logro. A pesar de que yo tengo una señal que varía en el tiempo al ser una frecuencia medianamente alta, el motor lo que va a ver es que su voltaje, dependiendo de la relación de trabajo, oscila entre, no sé, 4 o 5 voltios y 9 voltios, por ejemplo. Entonces eso le va a permitir controlar su velocidad. Y eso es lo que hacemos. Si yo le pusiera una frecuencia más baja, seguramente en el orden, imagínense si le pusiera una frecuencia de 1 hercio. Voy a notar que el motor como que se enciende y va a tratar como que se acelera, se desacelera, se acelera, se desacelera, notoriamente porque la onda es muy lenta. En cambio, en estas ondas que están un poco más rápidas, en estas frecuencias de 1 kilohercio y 5 kilohercios, no se va a notar eso. O sea, el motor realmente recibe un voltaje medio que le va a permitir controlar su velocidad. Esa es la intención de esto. Velocidades más altas, más allá de frecuencias de funcionamiento más allá de 5 kilohercios, tampoco se recomiendan. Esas, en cambio, lo que ocasionan es que la señal es demasiado rápida. Esto de ahora tengo voltaje y ahora no, ahora sí y ahora no. Si la frecuencia es muy alta, el motor físicamente no puede responder a esa forma de alimentación. Entonces el motor sufre y es como que se salta estos, sí, prácticamente eso, o sea, trata de frenar y ya le dicen otra vez que tiene que conectarse de una manera tan acelerada y tan rápida que el motor físicamente no puede responder, porque el motor es un dispositivo mecánico con todos sus componentes, con el eje, con las bobinas y tantas otras cosas que tiene, que al no poder responder, lo que físicamente haría el motor es esto, es como que dice, ya voy a responder y ahora es esto, así y así y genera, si ven, entre la señal de activación y lo que realmente hace el motor, se genera como un retraso. Ese retraso de ahí, cuando ustedes vieron circuitos, que si las inductancias, que si las capacitancias, circuito en atraso, en adelante, en retardo, etcétera, 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 lo que ocasiona es que esta onda de respuesta, la respuesta física del motor, como se da un poco después y la frecuencia es demasiado alta, aparecen frecuencias eh, armónicas. Y estas frecuencias armónicas, como son altas, empiezan a ser audibles. Entonces yo le escucho a mi motor, le estoy haciendo trabajar tan rápido y de pronto escucho como que tiene su frecuencia de funcionamiento. Está funcionando y la versión criolla sería de empieza a llorar su motor. Porque se le escucha así cuando está activado que tiene una frecuencia audible. Mientras las frecuencias van aumentando, son más altas, son más percibibles por nuestro oído y eso es lo que le empieza a pasar. Ese es un síntoma de que estoy trabajando en un rango, que la frecuencia a la que yo elegí trabajar para mi PWM, para mi señal de control de la velocidad, es demasiado alta y que el motor está sufriendo desgaste físico, en realidad, sí es un desgaste físico. Entonces tampoco es recomendable ponerle frecuencias más altas, porque yo podría decirle, pongo una frecuencia más alta, entonces el motor
no va a sentir que estoy prendiéndole y apagándole, sino que va a sentir solo el voltaje medio. Pero si es demasiado rápida, ya lo percibe, ya sufre la parte mecánica. Entonces, sí, este rango es el que yo les recomiendo para trabajar cuando trabajen con señales PWM, que puede estar esta señal, su frecuencia fundamental puede estar en cualquiera de estos rangos y la relación de trabajo puede variar. Entonces, los motores DC, decíamos, entonces para controlar por un lado, decimos cómo controlo la velocidad variando el voltaje o lo que se traduce en variar la relación de trabajo en el PWM. Eso es lo que hago yo. ¿Y cómo controlo el sentido de giro en un motor? Como dicen con el Cambiando puente la, H. cambiando la polaridad. Ok, ajá. El puente H hace esto. Exacto, pero hay que entender qué hace el puente H. ¿Qué pasa si un día no tengo un puente H o no funciona? Porque esa es la idea. Yo sé que hoy en día ya podemos ir y comprar y decir, deme un puente H y listo, ¿no? Pero, ¿cuál es la ciencia detrás de todo eso? Como dice Melissa, es cambiándole la polaridad a la fuente de alimentación. Entonces, si tengo, por ejemplo, en este sentido, como le he puesto el voltaje de alimentación, la corriente circula en este sentido y la corriente va a permitir, dependiendo de hacia dónde circule la corriente, voy a tener yo un movimiento o el otro movimiento. Porque internamente igual tiene bobinas, un motor normalmente tiene una bobina y aplica este principio, ¿no? De yo tengo una bobina, circula una corriente, se genera un campo magnético y este campo magnético, dependiendo de la dirección que tenga, es el que determina hacia dónde gira, hacia dónde existe el giro, en sentido horario o en sentido antihorario. Entonces, cambiando el voltaje de alimentación lo hago. El puente H tiene todas estas cosas. Tiene un segmento que es porque lo que nos permite es, eh, no sé ustedes cuál puente H han utilizado, algún número que se acuerden. El L29 3D creo que era uno de los que más utilizado, creo. Ok. Ya. Precisamente. Entonces, ese es compatible precisamente porque ya tiene las protecciones. Eso es una de las cosas más importantes en ese sentido. Porque yo puedo hacerlo, sí, sí puedo hacerlo, ¿no? Si yo tengo los transistores, yo mismo puedo hacer mi puente H. Pero el detalle de eso es que la ventaja de estos dispositivos es que ya están diseñados para que puedan soportar diferentes ambientes, diferentes ruidos. Miren, de hecho, eh, esto que les decía de estas señales que pueden crearse, el ruido que puede haber, ya nos dice que estas señales tienen inmunidad a altas frecuencias. Entonces ya están diseñados precisamente para esta parte de aquí. Igual estos puentes, en estos yo puedo, estos son los que van a controlar la fuente de alimentación, es decir, yo le puedo poner en los 9 voltios, pero las señales que voy a enviar las voy a enviar desde mi controlador. Miren cuánta corriente le puedo sacar a una de las salidas de me dice 600 miliamperios, que es más que suficiente, ¿no? Dependiendo del motor. Entonces yo valoré mi motor y veré cuánta corriente necesita ese motor y veré si este es el adecuado. Para esos motores pequeños que utilizamos es, es más que suficiente este de aquí, entonces no hay ningún problema. Y bueno, en las aplicaciones ya veremos lo del motor a pasos, que creo que alguna vez ya usamos, pero el motor DC en este caso, que es el que se podrá utilizar. Profe, Dígame. profe, por si acaso para hacer el acuerdo que es que estaba revisando el otro día y aún no sube el video del otro miércoles. Ya, Para que no se olvide, por favor, profe. Que, ya, ya no hay problema. ya, profe, gracias. Ok, bueno, igual vamos a quedar hasta ahí por hoy, porque mañana vamos a revisar esta parte del puente H y darle la aplicación ya con el PIC y todo, para que funcione bien. Sí, porque ya
Yo también ya tengo otra clase. Entonces eso sería todo por hoy, chicos. Ya nos vemos. Gracias, hasta luego. Sí, gracias. Hasta luego, Inge.